Hola aumentados, nuevamente estamos acá con el tutorial del juego. ¿Y por qué hicimos un tercer video? Resulta que nos dimos cuenta que el juego pues ya tiene una forma en que comienza y termina, pero digamos si se dan cuenta en este caso, si empiezo a disparar, eh, sin yo haber tocado, no ha empezado el juego, ¿sí? Y aquí en la pantalla yo tengo una instrucción que dice toca para empezar. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a enseñar cómo con lo que ya tenemos podemos hacer la programación para que el juego mande un mensaje que diga tocar para empezar. Apenas termine salga este game over. Lo primero que voy a hacer es vamos a corregir una parte de la programación, porque en este caso cuando yo hice la programación con un offset que tiene un runtime, él empieza a contar, si yo reinicio que mi juego, él empieza a contar de una vez, aunque yo no haya tocado la pantalla. Esto quiere decir que el juego empieza a correr desde que yo abro el filtro. Para que no pase esto, porque digamos aquí va a llegar a 30 y yo no le he dado a tocar para empezar el juego, lo que va a hacer es modificar esta forma de cómo se está haciendo el conteo. ¿Y cómo modifico la forma del conteo? Bueno, en este caso lo que hago es crear aquí un loop animation. Luego creo un parche de conteo. A este parche de conteo lo va a subir a 999, o sea, dejarle como infinito. Luego lo que hago es, este screen tab va a activar este loop animation y me crea este switch. Este solo va a estar en el on. Hasta que yo toque la pantalla va a activar este loop animation, que conectado con la parte de abajo a este contador, él automáticamente va a empezar a contar. Ahora, ¿qué cambiaría acá? Está esta parte donde dice el offset y el runtime. En este caso no va a utilizar estos parches, sino va a conectar el contador directamente a la primera entrada. Ahora, si yo le doy reiniciar, nos vamos a dar cuenta que aquí en Greater Than ya no está corriendo como si lo vemos aquí en el offset. El offset ya va en 4, ya va a 5, mientras que aquí Greater Than no le está entrando ninguna información todavía. Lo que sigue es que apenas acabe el juego, él automáticamente apague este loop animation. Y aquí también necesitamos dejar el screen tab que esté conectado al jump 0, porque cuando yo toque nuevamente la pantalla él empieza a contar desde 0. Aquí dice jump y aquí dice jump to number, entonces dice que salta el número 0. Si yo conectara directamente esta parte, que ya sabemos que como este es el final del juego, aquí este pulso que sale, si yo lo conectara acá directamente al apagar, él me va a mandar un error porque dice que se está generando un loop. Para eso es que utilizamos estos parches de anti-loop. Entonces voy a agregar otro parche de anti-loop como el que ya teníamos antes. Voy a ir aquí a la parte de abajo, vamos a buscar en nuestros bloques el bloque que se llama anti-loop block. Le voy a dar clic mantenido y lo voy a colocar abajo del otro bloque. Ahí no me quedó puesto, vamos a colocarlo nuevamente y lo suelto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hemos hecho antes con el bloque anterior. Entonces aquí está este pulso to block, lo voy a agregar, me lo va a colocar en el centro de nuestra editor de parches. Entonces me toca jalarlo a donde lo teníamos que sacar, la parte de la derecha. Me acerco nuevamente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora, este pulso de bloque se va a conectar a este pulso, que es el que generaba el error. Entonces aquí en este pulso lo conecto en on a este pulso de bloque. Y lo que conecta aquí en la parte de atrás, que es lo que también me generaba el problema, es cogiendo el anti-loop, el último que yo creé, cogiéndolo, soltándolo acá. Él me va a volver a mandar otros al centro del mapa, pero yo voy a ir nuevamente a donde estamos, que es acá. Y lo que voy a hacer es conectar la parte de abajo de este bloque, que se llama pulso from block, al off. Esto va a hacer que cuando yo toque la pantalla, entonces él empieza a contar de otra vez desde ceros. Aquí nos damos cuenta que en el greater than está contando, o ya va en 4. Si lo dejamos, lo voy a dejar ahorita en 10 para que se acabe el juego en 10. Apenas llega a 10, ahora me sale el game over. Pero que si yo vuelvo a tocar, o sea, la programación es para que si yo vuelvo a tocar nuevamente la pantalla, él empieza a contar nuevamente desde 0 y comience nuevamente el conteo de mi juego.
Ya tenemos la parte de cómo se configura que el juego funcione, empieza a contar solo hasta que yo toque la pantalla, o sea, el tiempo del juego, lo cual antes no pasaba. Ahora, necesitamos solucionar que cuando yo parpadee al inicio, pues no me sume puntos. Pero antes de esto, voy a agregar, aquí dentro de la carpeta de casco, voy a dar clic derecho, vamos a agregar un plano. A ese plano le vamos a colocar iniciar. Vamos a crearle un nuevo material. Luego buscamos el material aquí en nuestros assets, que en este caso se llama material 1. Le colocamos acá también iniciar. Voy a colocarlo en plano y voy a buscar una imagen que descargué de FreePic. Vamos a cargarla, que en este caso ya lo había cargado, es esta que está acá, que se llama recurso 1. La jalé aquí directamente a mis archivos. Como ya la tengo aquí en mi computador, vamos a bajar y vamos a buscar que se llama 601, no está. Entonces vamos a cargarla. La pueden cargar desde acá o simplemente jalarla a nuestros assets. Aquí ya la vemos que ya está. Vamos al material de iniciar. Vamos a buscarlo acá abajo y se llama en este caso recurso 1. Ya lo tenemos acá. Vamos a enfocarlo, le doy clic aquí en la escena para cuando uno le da F1 enfocarlo. Voy a cambiar aquí arriba está la proporción de modificación de tamaño y de ancho. Entonces lo vamos a dejar así, este tamaño, lo vamos a dejar grandecito. Lo vamos un poco a la derecha. Listo. ¿Esto para qué es? Esto es para que que la persona sepa que tenga que tocar la pantalla. Entonces aquí con este screen tab que tenemos acá, vamos a crear otro acá abajo, este screen tab, para que no esté todo tan junto. Ese screen tab va a habilitar el switch, la imagen de este de iniciar. Entonces aquí en nuestra escena voy a seleccionar nuevamente este plano que es el que dice play. En iniciar vamos a agregar el visible. Y si yo conecto este acá, al iniciar me crea este switch. Este solo lo vamos a dejar en on. Voy a darle iniciar nuevamente. En este caso no me aparece. Agregamos un parche entre la mitad del switch y el iniciar. Y si se dan cuenta, ahora está. Si yo toco la pantalla, él se quita y nunca más va a volver a aparecer. Listo, ya tenemos el botón que dice que ya puede iniciar. Pero ahora todavía nos falta el problema de que cuando comenzamos, si yo parpadeo, él me está sumando puntos. Para esto hay una forma, hay muchas formas, realmente uno puede encontrar muchas soluciones, pero una de las formas sencillas que encontré es esta. Vamos a colocar acá, vamos a buscar dónde está el Finder. En este caso está el Finder, Face Select y el Face Tracker. Aquí voy a crear una animación, voy a crear una transición, voy a conectarlo. Esta transición la cambiamos a número, a un solo número. Aquí en donde está number se puede cambiar el tipo de transición que hacer. Si nos damos cuenta, él reconoce el rostro que está con el número 0. Vamos a dejar que comience con el número 5 y que cuando yo toque la pantalla va a comenzar con el número 0. Esto va a funcionar ¿con qué? Con un screen tab. Entonces atrás creamos un screen tab. Ese screen tab se lo colocamos al play. Y esta transición se lo conectamos a donde dice index. Eso quiere decir que en ese momento, cuando yo le voy a iniciar, él no me está reconociendo ningún rostro como tal. ¿Y esto por qué pasa? Porque el rostro que está asignado para el movimiento y que trabaje la nave es con el número 0. Ahora, si yo toco la pantalla, él ya empieza a funcionar. Y si yo empiezo a parpadear, ya nos damos cuenta que le empieza a hacer el conteo. Vamos a esperar a darle todo lo que pueda a la navecita. Me aparece el Game Over. Si sigo parpadeando ya no suma puntos, pero nos damos cuenta que aquí en este punto del final del juego él ya queda marcado como con 0. Hasta que yo vuelva a tocar nuevamente la pantalla, ya puedo volver a empezar a sumar puntos. En este punto ya creamos como la programación que debería estar adecuada para un juego totalmente funcional. Porque antes teníamos, ahorita que lo estaba probando, que íbamos a subir, estamos haciendo el test con el celular y vamos a subir el video para contarles a todos que ya está disponible el tutorial. Nos dimos cuenta que al iniciar el juego ya comenzaba todo el juego.
y que empezaba a sumar puntos y no se había tocado nunca la pantalla. Recuerden que esta imagen que le coloqué el play, pueda que no la prueben o si la prueben en Spark Studio. Lo que ustedes van a hacer es subirlo y mirar si lo aprueban o no. Si no, simplemente colocan cualquier otra imagen que ustedes deseen. ¿Por qué a veces no la aprueban? Porque si el botón es como es un botón, ellos a veces dicen que los botones no se pueden agregar. Pero sí pueden agregar un texto que diga como toca para empezar, como el que está acá abajo. O simplemente un botoncito de play. Lo que ustedes deseen, pero que digamos que van probando si les van a negar o no el filtro. En este caso lo hicimos así para que la persona que va a jugar entienda que inicialmente tiene que tocar la pantalla. Cuando toca la pantalla, ya la navecita se mueve, ya uno puede empezar a disparar y empieza a sumar los puntos. Eso es todo. Recuerden que esta plantilla ya también modificada, así como ya quedó, vamos a ir a modificar el tiempo del juego para que cuando la persona que desee comprar la plantilla lo tenga tal cual como debería funcionar, que en este caso son 30 segundos, que si yo toco la pantalla empiezo a jugar, entre más le disparo pues más la nave va a empezar a moverse y cuando termine los 30 segundos, que ahorita van 11, te va a aparecer el game over. Entonces recuerden que con esta modificación que hicimos, que en este caso ya no va a llevar este offset y este runtime, y que se modificó en la parte del visible cuando se hace un rastreo, esta plantilla va a estar disponible también en Hotmart. Si ustedes quieren comprar todo completo, van a encontrar estos 3 videos, los parches y esta plantilla, así tal cual como lo están viendo de Spark Aire, la van a poder abrir. En este caso yo tengo la versión, creo que es la 134 si no estoy mal. Vamos a mirar. Ya hay una versión nueva, yo creo que estoy en la 134 y aquí está, sí, versión 134.1 y la nueva versión que ahorita está es la 135. No pasa nada, simplemente es para que sepan la versión que está. Ustedes la pueden abrir, siempre tengan la última versión. Ahorita digamos yo voy a actualizar mi programa para que igual de una vez les quede actualizada la última versión. Si tiene una versión más vieja, intentan abrirla más vieja que la versión 134, les va a decir que tienen que actualizar Spark Aire para poderla abrir. Entonces eso es todo por ahora. Espero también les haya gustado este tercer video en el que ya corregimos lo que nos faltó del video anterior. Y recuerden que en los comentarios sino en la descripción, pues van a encontrar la misma información del video anterior. O sea, los links, van a encontrar los patches, van a encontrar voy a dejar exactamente la misma información del anterior a este. Entonces para que no haya confusión, si descargan lo de antes es lo mismo de ahorita. Los parches todo va a estar igual y el curso de Hotmart también va a estar igual. El curso, en el link del curso se tiene que pasar por una aprobación. Apenas digamos si ahorita no lo están viendo o ya digamos lo revisan en unos días y ya va a estar disponible nuevamente el link en la parte de abajo si quieren comprar la plantilla así como la ven. Eso sería todo, entonces nos vemos luego. Chao.